presentación de los resultados que hemos preparado para ustedes de nuestra segunda investigación en engaño y sustitución en la comida del mar que hemos titulado Gato por liebre, dime qué pescado comes y te diré cómo te engañaron. Soy Renata Terrazas, directora de Oceana en México, y les agradezco mucho que estén en este momento aquí con nosotras. Espero que se encuentren ustedes bien y sus familias también. Oceana es una organización civil dedicada a la protección de los océanos. Somos la organización a nivel mundial más grande que exclusivamente se dedica a la protección de los océanos. Y lo hacemos porque sabemos lo importante que es el océano para las personas. Es de donde obtenemos la mayor parte del oxígeno, nos ayuda a regular el clima y también nos da de proteína animal de altísima calidad para las personas. A lo largo de 20 años, en Oceana hemos acumulado victorias en diferentes países, en la protección de hábitat marino, la protección de especies en peligro, la construcción de políticas pesqueras para evitar la sobrepesca y la reducción de la contaminación en los océanos. Y esto es importante porque en el caso de México, México ocupa el lugar número 17 a nivel mundial de producción pesquera. Somos muy importantes en el mundo, producimos bastante pescado, pescamos mucho, y eso sucede sobre todo es muy pegado a la costa. Es muy importante pensar que cómo la política pública nacional puede proteger a los océanos, y son tan grandes y tan vastos, pero la realidad es que la vida marina sucede sobre todo pegada a las costas. Y en el caso de México, ahí también, como en muchos países, es donde pescamos. Y mucha gente podrá decir, bueno, ¿cómo queremos restablecer la abundancia de los océanos, cuidarlos, protegerlos al tiempo que estamos pescando? Y en Oceana sabemos que es posible, pero esto no sucede solo, no sucede por arte de magia, ni dejando los océanos que se cuiden por su cuenta. Requiere políticas públicas por parte de los estados para caminar hacia la pesca sustentable y sostenible. A veces pensamos que la pesca es simplemente salir, pescar y obtener el producto. Pero pasan muchas cosas después de que está el pescado en el barco hasta que llega a nuestro plato. Y todo lo que sucede ahí, hoy en día en México, es un hoyo negro, es como un agujero negro, no sabemos qué pasa. Es el equivalente cuando lavamos los calcetines en la lavadora, entran pares y salen puros nones, o a veces hasta nones de otras lavadas. No sabemos qué sucede. Entra el pescado y cuando llega a nuestro plato no tenemos mucha idea, ni siquiera de qué especie es. Vamos a un restaurante y pedimos guachinango, o pedimos atún, o marlin, o robalo, y no sabemos si lo que nos están dando es lo que pedimos, si es por lo que estamos pagando. Y esto genera un gran problema, porque no sabemos exactamente qué es lo que estamos pescando, por qué canales atraviesa, ni qué es lo que le está llegando a la gente. Pero también porque necesitamos más consumidores y consumidoras preocupadas por lo que sucede en el mar, que nos ayuden a exigir pesca sustentable. Construir políticas públicas de sustentabilidad requiere también de un mercado que pida y exija productos sustentables. Es lo que sucede en otros países. En Estados Unidos, en Europa, en Japón, hay una exigencia de la información que debe traer el pescado para que cumpla con las demandas de una población que le interesa continuar consumiendo pescados y mariscos, pero quiere que sean con prácticas sustentables. Todas y todos queremos garantizar la pesca hoy y mañana. En el caso mexicano, son más de 2 millones de personas que dependen de manera directa e indirecta de la pesca. No podemos darnos el lujo, y menos en este contexto, de perder esta actividad tan importante que además nos permite caminar hacia la sustentabilidad alimentaria. Hace 2 años, en México, presentamos los primeros resultados de gato por liebre. Hicimos estudios en Mazatlán, la Ciudad de México y Cancún. Y lo que descubrimos fue un alto porcentaje de sustitución y de engaño. Muchas personas llegaban a un restaurante, pagaban un precio alto por el pescado que querían consumir y recibían un pescado más barato, un pescado importado, y a veces ni siquiera una especie parecida a lo que pidieron. Muchas veces encontramos tiburón o raya sustituyendo pescado. Y esto importa mucho. Necesitamos promover que la gente se interese más en el consumo de la pesca,
pero que también nos permita continuar con esta exigencia de pesca sustentable y sostenible. Nada más para enmarcar un poquito la presentación de los resultados de mi compañera Mariana, una pequeña anécdota. Cuando presentamos los resultados, lo hicimos en la Ciudad de México. Y muchas personas en la costa decían, claro, es tan fácil engañar a los chilangos, están tan lejos del mar, no saben ni siquiera lo que comen. Y tienen razón, la verdad es que la mayoría de las personas en la Ciudad de México llegamos a un restaurante y pedimos pescado, que es tan absurdo como si llegáramos a un restaurante de carnes y pidiéramos un mamífero y nos pudieran dar vaca, cerdo, cordero, pero también león, perro, gato. Son más de 200 especies de pescados que se pescan en los mares mexicanos. Y de pedir, uno entre otro, hay una gran diferencia, por muchas razones, en precio, pero también en la abundancia de esos pescados. Hay algunos que son tan abundantes que los podemos encontrar en cualquier lado y están en una situación saludable. Y hay otros que están recibiendo una mayor presión y se encuentran en deterioro. Necesitamos mejor información para tomar decisiones, para que seamos consumidores responsables. Y eso atraviesa por decisiones de política pública, que más adelante Mariana les estará comentando. Y ya no sigo ahondando más y le cedo la palabra a mi compañera Mariana Cis, que es directora de campañas de transparencia en Oceana en México. Muchas gracias, Mariana, y estamos ansiosas y ansiosos de escuchar tus resultados, que son tan importantes para la sustentabilidad de la pesca en México. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, Renata, y gracias a todos los que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, a todas las personas que nos siguen por nuestro Facebook. Pues como comenta Renata, yo hoy quiero presentarles los resultados de este segundo estudio de Gato por Liebre. Dime qué pescado comes y te diré cómo te engañan. Estoy muy entusiasmada porque consideramos que tenemos información muy valiosa que va a ser de interés y que va a aportar mucho para la construcción de políticas públicas. Les muestro los resultados en esta presentación que preparamos para ustedes. Y pues este segundo estudio de Gato por Liebre, como mencionábamos, pretende dar un panorama o una radiografía de qué está ocurriendo en temas de sustitución de productos pesqueros. Como mencionaba Renata, es la segunda ocasión que hacemos esto y en esta ocasión decidimos muestrear 3 ciudades. Ensenada, que junto con Tijuana hicimos un muestreo conjunto, Guadalajara y Mérida. Entonces, pues les presentaré qué es lo que encontramos, ¿no? Cuántas veces nos engañaron cuando fuimos a comprar pescado, cuántas veces nos dieron otra especie que no era la que nos decían que nos estaban vendiendo y cómo podemos hacer para resolver esta problemática, para que no sigamos siendo engañados, para proteger a las y los consumidores, para proteger a nuestros mares y para darles el lugar que merecen a las y los pescadores que van y salen todos los días y capturan este producto de gran valor y de gran calidad para que pueda estar en nuestras mesas. Entonces, pues quiero comenzar presentándoles los resultados generales, es decir, de estas 3 ciudades que muestramos, cuántas veces nos engañaron, ¿no? Y aquí encontramos que prácticamente una de cada 2 veces que fuimos a comprar pescado, recibimos una especie completamente distinta a la que nos estaban vendiendo. Es decir, que pues nos engañaban diciendo que nos vendían, por ejemplo, huachinango, y en realidad estábamos recibiendo otro pescado de mucho menor valor como es la basa. El muestreo en esta ocasión lo hicimos tanto en pescaderías como en restaurantes. Y pues aquí pueden ver los porcentajes y pues desde Oceana esto nos preocupa bastante, ¿no? Si ven el porcentaje de pescaderías, prácticamente la mitad de las veces que compramos pescado en pescaderías fuimos engañados, recibimos otra especie. Y en cuanto a restaurantes, pues 38% de las veces recibimos una especie distinta a la que aparecía en los menús. Me gustaría empezar por Guadalajara, que fue una de las 3 ciudades, como les comento. Guadalajara fue la ciudad donde encontramos un porcentaje de sustitución más alto. Aquí el porcentaje de sustitución, es decir, las veces que nos engañaron,
fue casi una de cada 2 veces. Casi la mitad de las veces que fuimos y compramos pescado, recibimos una especie completamente distinta a la que se estaba ofreciendo. Si se fijan en cuanto a lo que recibimos en pescaderías, más de la mitad de las veces recibimos un pescado distinto al que estábamos comprando. Y en los restaurantes, pues el 41% de las veces nos vendieron un pescado distinto al que los menús indicaban. Aquí, pues, hago énfasis en Guadalajara por ser una ciudad de gran importancia para el sector pesquero. En Guadalajara está el segundo mercado más grande de productos pesqueros después de la Nueva Viga. Aquí se venden más de 350 especies pesqueras que llegan de 8 estados de la República. Esto nos dice que es una ciudad muy importante para el sector pesquero y pues podemos ver que el engaño está ahí, ¿no? Que a los consumidores se les está engañando cuando van y compran estos productos. Si ven la tabla que se encuentra del lado derecho, podemos ver que especies como el marlin, el guachinango, la sierra y la lobina tuvieron una sustitución del 100%. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las veces que compramos marlin, guachinango, sierra o lobina realmente recibimos esta especie, sino una completamente distinta. Como pueden ver, el dorado, el lenguado, la corvina o el robalo también tienen porcentajes de sustitución importantes, no tan altos como las 4 especies que mencioné al principio. La siguiente ciudad a la que fuimos a tomar muestras fue Ensenada. Aquí, pues como les comentaba, hicimos un muestreo conjunto entre Ensenada y Tijuana, pero quisiera mencionar que Ensenada tiene la categoría de Ciudad Creativa de Gastronomía otorgada por la UNESCO. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconoce la importancia gastronómica de esta ciudad, la relevancia de sus ingredientes, la calidad de estos, la forma en que se preparan. A pesar de esto, encontramos un porcentaje de sustitución del 47%. Es decir, que casi una de cada 4 veces que fuimos a comprar pescado, como ya les mencionaba, nos vendieron una especie completamente distinta. Y pues aquí pueden ver cómo fue el engaño tanto en pescaderías, que fue más de la mitad de las veces, y en restaurantes. Esto nos preocupa porque a pesar de tener esta categoría de ciudad creativa, pues podemos ver que como consumidoras y consumidores de pescado, seguimos recibiendo especies que no son las que nos dicen cuando nos las venden. Y si ven nuevamente la tabla que está a mi lado izquierdo, pueden ver que el marlin, el guachinango y el blanco del Pacífico, 3 de las especies de las cuales tomamos la muestra de ADN, tuvieron una sustitución del 100%. Es decir, como les mencionaba, ninguna de las ocasiones que nos ofrecieron esta especie realmente la recibimos. En Ensenada también muestreamos jurel, que es una especie de gran importancia para la gastronomía local. Se le da mucho valor en los platillos locales de Ensenada y aún así encontramos que fue sustituido en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, esto nos dice que a pesar de estas categorías, a pesar de reconocer la gastronomía local, pues seguimos siendo sujetos de engaño. Y en tercer lugar encontramos Mérida, una ciudad también de gran relevancia en la escena gastronómica, una ciudad que se encuentra pues cerca de la costa, donde hay pesquerías muy importantes como es el Mero. Aquí encontramos un porcentaje de sustitución o que nos engañaron menos veces, ¿no? Si lo queremos ver así. Sin embargo, pues la sustitución o el engaño sigue siendo bastante alto. Más de una de cada 3 veces que compramos pescado en Mérida, nos engañaron. Nos vendieron una especie que no era la que nos decían, que no era la que estaba en los menús de los restaurantes. Y pues esto nos sigue preocupando porque adicional a las especies que muestreamos en el resto de las ciudades, muestreamos algunas especies de gran importancia local, como es el esmedregal, el chacchi y el mero. Y en estas especies encontramos que había el porcentaje de sustitución más alto. Es decir, que 3 de cada 4 veces que compramos esmedregal, recibimos una especie completamente distinta. Y
Por ejemplo, en el chacchi, que también es una especie de gran importancia local, pues hubo importantes porcentajes de engaño al consumidor. Entonces, estas tres ciudades pues nos demuestran que el engaño no está únicamente en la Ciudad de México, como mencionaba Renata, no solo nos engañan a las y los chilangos, sino que es un problema que atraviesa diversas ciudades de la República. Aquí pueden ver lo que nosotros llamamos las especies maestras del disfraz, es decir, cuáles son las especies que más se sustituyen, cuáles son las especies que más nos engañan y nos dan otra cosa completamente distinta cuando la vamos a comprar. Como se podrán haber imaginado por los resultados que les mostré de cada una de las distintas ciudades, pues el campeón del disfraz realmente es el marlin. El marlin, como pudieron ver, fue sustituido el 100% de las veces, es decir, el 100% de las veces que compramos marlin, recibimos una especie completamente distinta. El huachinango le sigue en segundo lugar, con un porcentaje de sustitución bastante considerable. Si consideramos que el 88% de las veces que fuimos y compramos huachinango recibimos una especie completamente distinta, pues vemos que el engaño es grande y que muchas veces que nosotros vemos marlin en las pescaderías o en los menús de los restaurantes, realmente estamos recibiendo una especie completamente distinta, muchas veces de mucho menor valor. Le sigue la curvina, el lenguado y el mero. Entonces, estas son las especies que nosotras consideramos como las maestras del disfraz, es decir, que cuando lo vean en alguna pescadería, en algún restaurante, muy probablemente estén recibiendo una especie completamente distinta. Y pues como ya les mencionaba y comentaba Renata al inicio de esta presentación de resultados, nosotros quisimos ver si el problema de sustitución o el engaño en la comida del mar era una problemática que estaba únicamente concentrada en alguna costa, en alguna ciudad o incluso en la capital del país, en la Ciudad de México, por ser fácil engañarnos. Y nos dimos cuenta que esto no era así. Es decir, que tanto en la costa del Pacífico, en ciudades como Ensenada, Mazatlán, que es la sede de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, vale la pena mencionar, incluso en ciudades como Mérida y Cancún, cercanas al Golfo de México, ocurre esta problemática. ¿Y qué nos dice esto? Que es un problema que está en ambas costas y que se puede visualizar a lo largo de todo el país. Por lo tanto, necesitamos políticas públicas nacionales para resolver este problema. Me gustaría platicarles un poco por qué en Oceana nos preocupa tanto el engaño y la sustitución de especies, por qué es un tema sobre el cual queremos trabajar. Y además quiero presentarles las soluciones que hemos estado ideando y sobre las que hemos estado trabajando para que esto no siga sucediendo. En primer lugar, el engaño nos preocupa porque afecta a los bolsillos de las y los consumidores. Una de cada 4 veces que fuimos engañados en este estudio de Gato por Liebre 2.0, recibimos un pescado de mucho menor valor que el que realmente se nos estaba ofreciendo. Si ven la tabla que se encuentra en la parte inferior, pueden ver algunos ejemplos del engaño de los cuales fuimos sujetos. Nos vendieron robalo cuando en realidad era tilapia, nos vendieron mero cuando en realidad era basa, y pues nosotros pagamos precios de robalo, pagamos precios de mero cuando en realidad estamos recibiendo, como mencionaba, tilapia o basa. En algunas ocasiones el precio llega a ser 7 veces mayor, es decir, estamos pagando 7 veces más por un producto de bajo valor. Entonces, pues como consumidores estamos siendo engañadas y engañados, y en Oceana sabemos que tenemos derecho a recibir la especie por la que realmente estamos pagando. En segundo lugar, el engaño afecta la salud de nuestros mares. ¿Y por qué digo esto? Porque el engaño provoca que en muchas ocasiones consumamos especies que se pueden encontrar sobreexplotadas o incluso en peligro. Este es el caso que encontramos con el tiburón maco.
El tiburón maco es una especie que ha sido clasificada como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y esto quiere decir que su población está disminuyendo a ritmos preocupantes. Incluso se ha declarado que la pesquería de tiburón maco del Atlántico está sobreexplotada. Al estar consumiendo nosotras estas especies disfrazadas de especies abundantes, como puede ser la cabrilla, estamos poniendo en peligro el equilibrio de nuestros ecosistemas marinos sin siquiera saberlo, porque nosotros al ser ofrecido, al que nos ofrezcan una cabrilla, por ejemplo, pues creemos que este es el pescado que realmente estamos consumiendo. Como mencionaba Renata, queremos consumidores informados, consumidoras que sepan qué están comiendo realmente, y sabemos que esto es fundamental para el cuidado de nuestros mares y para tener especies con un buen manejo, abundantes, que podamos seguir consumiendo por muchos años más. Por último, la sustitución nos preocupa mucho porque afecta a las y los pescadores. Las y los pescadores realizan un enorme esfuerzo por salir todos los días, por pescar estos productos que llegan a nuestras mesas, por pescar un mero, por pescar un guachinango, y muchas veces al estar siendo sustituidos por especies de menor valor, incluso especies importadas de países asiáticos como es la basa, estamos ocupando espacio en el mercado por estas especies que podrían ser ocupados por especies nacionales. En México tenemos una enorme variedad de especies pesqueras. Muchas veces no las conocemos porque nuestros mercados abundan con este tipo de productos como es la basa. Y lo que es peor de todo esto es que se nos vende a precio de productos de mucho más alto valor, como es el robalo, como es el mero, como es la curvina. Entonces, los pescadores encuentran esta dificultad al posicionar sus productos en el mercado, al ser sustituidos por especies de menor valor, como les mencionaba. En segundo lugar, pues es una entrada a la pesca ilegal porque no sabemos de dónde viene el producto que estamos consumiendo. Entonces puede ser que sean productos que fueron capturados de manera ilegal y nosotros como consumidores ni siquiera lo sabemos. Esto obviamente pone a los pescadores que cumplen con toda la normatividad, que siguen las reglas, en una posición de competencia desigual. Y pues no quiero solo contarles las problemáticas y por qué nos preocupa la sustitución, también quiero contarles de las propuestas que estamos trabajando desde Oceana para resolver esta problemática. Y una propuesta o la propuesta principal que tenemos para resolver esto es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es lo que nos permite rastrear el producto del pescado desde que se captura hasta que llega a nuestro plato. Es decir, podemos saber qué especie se capturó, quién capturó esta especie, al amparo de qué permiso o concesión de pesca. Podemos conocer el medio de transporte que se utilizó para llegar a nuestros anaqueles. Podemos conocer el procesamiento que sufrió este pescado, es decir, si se deshidrató, si se enlató, si se fileteó. Y todo esto, al momento en que llega a nuestros supermercados, a nuestras pescaderías, es información que vamos a poder tener a nuestra disposición para poder tomar decisiones informadas. Actualmente esta política de trazabilidad aún no es una realidad, pero desde Oceana, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, junto con la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y otros miembros del sector pesquero, estamos trabajando para que esto pueda ser una realidad. Estamos trabajando en una norma oficial de trazabilidad. Aquí quiero presentarles el proceso de la norma. En marzo del 2020 se creó un grupo de trabajo técnico con los miembros que ya les mencioné para empezar a redactar el borrador del proyecto normativo de esta norma que va a ser lo que nos va a permitir la trazabilidad de los productos pesqueros. Actualmente nos encontramos en esta etapa del proceso y pues como pueden ver en este diagrama faltan muchos pasos por tomar. Faltan muchas instancias por las que debe de pasar este borrador de norma para que eventualmente esto pueda ser una realidad. Estamos trabajando todos los días para que esto sea un hecho,
para que como consumidoras y consumidores, cuando vayamos a las pescaderías y a los supermercados, tengamos la certeza de que estamos comprando la especie que realmente nos están ofreciendo. Y pues los queremos mantener informados de los pasos de este proceso, de qué sigue. Entonces esperamos que puedan estar pendientes del desarrollo de este proceso. De mi parte, pues les quiero agradecer mucho por estar en esta presentación, por interesarse sobre los resultados. También los quiero invitar a que visiten nuestra página gatoporliebre.org, donde van a poder conocer mucho más a detalle lo que encontramos en este estudio de Gato por Liebre, cómo pueden mantenerse informados, cómo pueden participar en siguientes procesos, iniciativas que tendremos en puerta, y cómo pueden enterarse de mayor información. Gracias, Mariana, por los resultados. Son súper interesantes. Al final del día parece ser que los porcentajes de engaño y sustitución en el consumo de pescados y mariscos sigue siendo muy alto. Estaré recibiendo aquí algunas preguntas, que ya tengo algunas. Hay una pregunta muy particular, Mariana. Lo primero es, ¿dónde sucede el engaño? ¿Hay forma de detectar dónde es donde está siendo más constante el engaño, además de los resultados que dividiste en pescaderías y restaurantes? Y la siguiente pregunta es, si sabes cuántos restaurantes en Ciudad de México tienen este tipo de prácticas. Claro, pues no podemos saber realmente en qué parte sucede el engaño, ¿no? Nosotros obviamente como consumidores nos damos cuenta cuando vamos al restaurante, tomamos la muestra, en este caso una muestra genética, y vemos que no es la especie que nos están vendiendo. Pero la cadena de valor del pescado es muy compleja. El pescado pasa por muchas manos, ¿no? Desde que se captura por las y los pescadores, llega a una planta procesadora, se transporta, llega a los centros de venta, y pues al no tener este rastreo de los pasos que sigue el pescado, que les comentaba que puede ser una realidad con la política de trazabilidad, no podemos saber en qué parte de toda esta cadena de valor que les menciono ocurrió la sustitución, ¿no? Entonces, por eso es importante que exijamos a las autoridades que exista esta política, que monitoremos todo el camino que sigue el pescado para justamente poder saber en qué etapa se da esta práctica y atacar justamente ahí, ¿no? Respecto a la pregunta de restaurantes en la Ciudad de México, no podemos saber cuántos restaurantes tuvieron esta práctica. Nosotros hicimos un muestreo aleatorio de diferentes restaurantes donde tomamos muestras, y aquí pues fue donde encontramos estas prácticas. Sin embargo, no es un número que podamos conocer al momento. Sabemos que es labor de la autoridad que nos den este marco normativo para justamente evitar que esto suceda en restaurantes y en pescaderías, y tengamos que ir de restaurante en restaurante preocupados por dónde nos va a ocurrir este engaño, ¿no? Gracias, Mariana. Hay para complementar tu respuesta sobre dónde, en qué restaurantes de la Ciudad de México, tanto en restaurantes pequeños como tipo fonda, donde venden tortas, como en restaurantes especializados en pescados y mariscos, y en restaurantes con precios más elevados. Es decir, es una práctica extendida, desafortunadamente. Tengo por aquí dos preguntas más, Mariana. La primera es, ¿qué especie nos dieron en vez del marlin, y cuánto cuesta el kilo de marlin y el kilo de la especie que la sustituyó? Y la siguiente es, ¿cómo compran ustedes pescados en las pescaderías y en los restaurantes? ¿Qué acciones pueden tomar los consumidores para que se obtenga la especie por la que se está pagando? Y ahí, Mariana, si me permites, antes de cederte la palabra, en el caso del primer estudio que me tocó a mí llevarlo a cabo, normalmente el marlin en ese primer estudio era sustituido por atún o tiburón. En el caso del atún, el precio no era relevante, estaban casi en el mismo precio, a veces el atún un poquito más caro. Lo que pasaba es que normalmente la gente, si le vendes una tostada de atún, difícilmente paga los precios
que paga cuando le dices que es una tostada de marlin, un taco de marlin. La gente va y busca marlin y cree que está comiendo marlin y normalmente era atún. Y en ese caso no era el precio lo que hacía la sustitución, sino el venderle una ficción a las personas de estar comiendo marlin. En el caso del tiburón, sí, el precio del tiburón es mucho más bajo que el marlin y ahí además de la ficción de que no estabas consumiendo lo que te estaban vendiendo, te estaban dando una especie completamente diferente, de menor valor y que en muchos casos la gente, si le dijeran que era tiburón, no hubiera consumido. Mariana, te cedo la palabra para complementar esta respuesta. Claro que sí. Pues como mencionaba Renata, en esta ocasión encontramos algo muy similar. La mayoría de ocasiones que nos decían que nos estaban vendiendo marlin, en realidad era atún. Y en algunas ocasiones, como les mencionaba, encontramos tiburón maco. Este tiburón fue vendido en sustitución al marlin y pues justamente el precio no varía mucho, ¿no? Por ejemplo, versus el atún, pero pues como consumidores queremos saber qué estamos comiendo, ¿no? Queremos que si nos están vendiendo marlin, nos digan que es marlin. Y si nos están diciendo que nos están vendiendo atún, pues que realmente sea atún, ¿no? Y en el tema del tiburón, pues es un poco más complejo, ¿no? En este caso les comento que el tiburón maco es una especie clasificada en peligro por la UICN, entonces como consumidores también tenemos que tener ese poder de decisión, ¿no? De saber si estamos consumiendo una especie que nos dicen que es o no. Si queremos consumir estos tiburones, pues ya es una decisión que el consumidor debe poder tomar. En cuanto a la pregunta de prácticas que podemos tomar como consumidores, pues existen diversas prácticas, ¿no? Una de ellas es ir a la pescadería y comprar el pescado completo. Es decir, es difícil, ¿no? Que nos engañen cuando estamos viendo el pedazo de pescado completo. Incluso podríamos pedir que lo fileteen frente a nosotros. Existen algunas iniciativas que ya están adoptando voluntariamente estas políticas de trazabilidad. Ellos nos dicen, ¿no? Toda esta información que yo les comentaba que eventualmente vamos a poder tener a nuestra disposición. Una de estas es Smartfish, por ejemplo. Bueno, en tercer lugar, sigamos exigiéndole a las autoridades que esta política de trazabilidad sea una realidad, ¿no? Como consumidoras y consumidores tenemos mucho poder y podemos exigir que esto sea una realidad, que eventualmente podamos tener toda esta información en nuestras manos para no tener esta preocupación constante de que estamos siendo engañados. Gracias, Mariana. También tenemos por aquí más preguntas. ¿Cuántas pescaderías y cuántos restaurantes se tomaron muestra en las diferentes ciudades? ¿Y cuántas muestras se tomó en cada una de las ciudades? Nos pregunta Tonatiu y Fanny Miranda. No tienes tu micrófono abierto, Mariana. Perdón, me sigue pasando después de un año en Zoom. En total tomamos 174 muestras entre las 4 ciudades que les comento. En Tijuana y en Ensenada hicimos un muestreo conjunto. Y de estas muestras, pues la mitad fueron en restaurantes y la mitad en pescaderías, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que es un problema que encontramos en ambos puntos de venta, ¿no? En ambos sitios. Gracias, Mariana. Hay varias preguntas sobre el rol de los consumidores, una demanda de dónde podemos ir a buscar pescado donde no nos estén engañando. Por aquí nos preguntan, ¿saben qué lugares sí ofrecen pescado de calidad? Y yo aquí quiero hacer una pequeña acotación. Y aprovecho para hacer mi propia pregunta, Mariana. Vimos que mucha de la sustitución es por tilapia y basa. Y ahí me parece importante señalar que hay una distinción. En el tema con la tilapia y la basa, hay mucha tilapia mexicana de productores acuícolas que tienen un extraordinario trabajo en producir tilapia. Me parece que es una injusticia que se venda la tilapia por otra cosa, si la gente podría ir y pedirla y consumirla, y es un buen pescado. En el caso del basa, creo que se junta con un estudio que lanzamos el año pasado,
en donde es un producto importado, viene congelado, y muchas veces lo que estamos comprando es sobre todo agua congelada en vez del pescado. Y lo junto con una pregunta que nos hacen de por qué excluimos los supermercados. Mariana, te hago esa pregunta. Y lo segundo es, ¿qué es? O sea, encontramos que lo que más sustituye es la basa y la tilapia. ¿Por qué es importante señalar que son esos dos productos los que están sustituyendo a esta otra pesca? Y esta distinción, si nos puedes hacerla todavía más clara, de por qué es importante señalar, diferenciar la tilapia del basa y por qué es importante que este producto, que sea la basa, sobre todo la que está sustituyendo a la pesca mexicana. Claro que sí, pues te comento que encontramos, ¿no? Que la basa y la tilapia eran las especies que más sustituían. Y desde un punto de vista económico meramente, pues nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que nos vendan un robalo y en realidad nos estén dando especies de mucho menor valor, como son estas dos. Pero como dices, no las podemos meter en la misma bolsa, ¿no? La tilapia incluso puede ser producto nacional de acuacultura. Hay muchos acuacultores que se dedican a la cría de la tilapia y como mencionabas, pues puede ser una especie de menor valor, pero que se puede seguir, que podemos consumir apoyando a acuacultores mexicanos. Simplemente pues queremos que nos las vendan al precio que realmente cuesta. En cuanto a la basa, pues este producto es de importación, se importa de países asiáticos generalmente, también es un producto de acuacultura y los costos de producción son muy bajos porque se produce en grandísimos volúmenes. Los y las pescadoras mexicanas, ribereños, que van a las costas a pescar, pues no pueden satisfacer este nivel de producción, ¿no? Y no pueden dar, por lo tanto, esos precios tan bajos que se ofrecen al vender la basa. Al nosotros estar consumiendo basa en vez de productos nacionales, estamos quitándole espacio en el mercado a pescadores y pescadoras mexicanas que van y capturan productos de muy alta calidad, de muy alto valor. Y lo peor de todo es que estamos pagando altísimos precios por este producto que es de muy bajo valor, ¿no? Entonces, queremos saber qué estamos consumiendo para poder consumir estos productos o esta pesca que encontramos en nuestras costas, que apoya a miles de familias de pescadores y pescadoras mexicanas y que además es de muy alta calidad, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa mucho este segundo caso de sustitución. Gracias, Mariana. Hay una pregunta aquí que me parece muy interesante y creo que viene al caso porque hoy estamos frente a un cambio, justo hay dos cambios en la titularidad de instituciones como la Profeco y la Conapesca que acaban de cambiarse, uno para ir a perseguir un puesto de elección popular, en el caso de el titular de la Profeco, y el otro para sustituir a un senador que se fue a buscar un cargo de elección popular. Entonces, ¿cuál es el rol? Sabemos que la Conapesca es importante, al final del día tiene que ver con el producto pesquero, con qué se extrae, cómo se comercializa, pero ¿cuál es el rol de la Profeco? ¿Dónde está la Profeco? ¿Dónde debe actuar? Y esto lo hilo con las diferentes preguntas que hay de varias personas. ¿Qué pueden hacer los consumidores? ¿Dónde juega Profeco el rol? Y yo te hago otra pregunta. ¿Profeco y Conapesca se están sentando a trabajar en la necesidad de atender este problema? Pues justamente como menciona, son dos instituciones sumamente relevantes para acabar con el problema del engaño. La CONAPESCA porque es quien nos debe dar el marco normativo, es decir, las reglas que eviten que esto siga pasando, como ya les mencionaba. Y la Profeco, pues eventualmente cuando esto esté vigente, debe de ser la institución que se asegure que a los consumidores no nos sigan dando gato por liebre. Es decir, hoy en día la Profeco no tiene un marco de actuación legal que le permita ir a las pescaderías, a los restaurantes y verificar que no se esté engañando al consumidor. Esto es algo que no existe todavía, esto es algo que imposibilita, ¿no? Que la Profeco vaya y nos defienda y defienda nuestros derechos como consumidores.
Entonces, nos parece de suma importancia que una vez que exista esta norma de trazabilidad, la Profeco realmente la implemente y verifique, ¿no? Que en las pescaderías, que en los supermercados, que en los restaurantes no esté ocurriendo este engaño. Hoy en día estas dos instituciones, al menos de lo que nosotros hemos visto en estos grupos de trabajo, no están trabajando de manera conjunta. La norma de trazabilidad es una iniciativa que está liderando la CONAPESCA, pero me parece que no ha habido participación de la Profeco hasta ahora en poder sacar adelante esta norma. En segundo lugar, perdón, Sí, perdón. la pregunta respecto a qué podemos hacer como consumidores, pues como les mencionaba, una opción es esta, ¿no? Una opción es pedir el pescado completo, pedir que nos los muestren, incluso preguntar, ¿no? En pescaderías, en restaurantes. A veces no nos preocupamos mucho por saber el origen de nuestros alimentos, pero podemos ir y preguntar, ¿no? De dónde se capturó, de dónde viene esta especie, cuál es su origen. Sin embargo, sabemos que la responsabilidad no puede ser únicamente del consumidor. Sabemos que como consumidores no podemos estar todo el tiempo pendientes y preocupados de si nos están engañando o no nos están engañando. Por eso consideramos que algo muy importante que podemos hacer como consumidores es exigirle a la autoridad que existan las normas necesarias para que esto deje de suceder. Y desde Oceana, nosotros les queremos mantener informados de cuál es el proceso de aprobación de esta norma, de en qué etapa vamos, cómo va avanzando esto, para que pues, nos ayuden, ¿no? A exigirle a las autoridades que trabajen por esto, que nos den las normas necesarias y la política pública que necesitamos para proteger a las y los consumidores, a los océanos y a los pescadores. Muchas gracias, Mariana. Y para cerrar, me quiero quedar con una invitación a las personas. Hace 2 años vinimos ante ustedes y les dijimos, nos están viendo la cara. Encontramos en 2 ocasiones ya con estudios hace 2 años y ahora que el marlin parece ser que es un mito, al menos en el plato. Hay especies en las que nos están sustituyendo continuamente, huachinango, continuamente como el mero, especies que normalmente son las que la gente reconoce y son las que pide. Hoy Mariana nos dice, sigue el engaño, sigue la sustitución, pero afortunadamente estamos construyendo ya una norma de trazabilidad. Y entre las preguntas que hay es qué tan rápido está avanzando. Si nos preguntan, no tan rápido como quisiéramos, en Oceana queremos que esto ya sea una realidad para que todos ustedes sepan lo que están consumiendo, que sepan qué pescado es, que estén seguros que la procedencia es legal. Y gracias, Mariana, porque lo que hoy les decimos es, sigue el engaño, pero se está construyendo un sistema de trazabilidad que va a evitar el engaño a los consumidores en el futuro. Estaremos informándole, como nos comentó Mariana, síganos en redes sociales, @OceanaMéxico, en Facebook, Twitter, Instagram, estaremos informándolos de la norma y en algún momento vamos a requerir de todas y todos ustedes porque esta norma se abrirá a comentarios del público y esperaríamos que todos ustedes que están interesados en el tema se sumen y opinen y nos ayuden a empujar a que esto sea una realidad en México. La sustitución y el engaño suceden en diferentes países, pero la diferencia es que muchos países van muy rápido atajando este problema. Nosotros vamos caminando para allá, queremos continuar con el ritmo, con el paso, acelerarlo un poco y quitarle todos los obstáculos para que el día de mañana las y los consumidores de pescados y mariscos tengan garantía de la información de lo que están comiendo, que sepan de dónde viene su pescado. Los vamos a buscar más adelante, les estaremos informando de la norma que estamos construyendo con la CONAPESCA y esperaremos que se sumen a este llamado que les hagamos. En el Inter, Mariana nos puso algunas recomendaciones de pedir el pescado entero, de preguntar. Necesitamos un poco cambiarnos este chip de llegar y pedir pescado, como si fuera un solo pescado, y empezar a preguntar cuál es, qué especie, de dónde viene, y empezar a generar esta dinámica. El poder de las y los consumidores es gigantesco. Podemos cambiar las formas en las que llega el alimento que vamos a consumir, podemos transformar y exigir que cada vez
caminemos más hacia la pesca sustentable y sostenible, porque en Oceana queremos que haya pesca para hoy y para el futuro. Muchísimas gracias y búsquenos en nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Mariana, por los resultados siempre tan impactantes con Gato por Liebre. Esperamos que la siguiente vez que nos vuelvas a platicar de los resultados se esté reduciendo el porcentaje porque ya hay una norma de trazabilidad en acción. Muchísimas gracias, Mariana, y gracias a todos ustedes. Gracias a todas y a todos por escucharnos y como dice Renata, los seguiremos informando y seguiremos presentes con el tema de sustitución. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego.